Hoy inicio una serie de narraciones que me han contado diferentes personas. A esta sección le vamos a llamar Cosas de la vida real y casos también. Esta historia habla de unos patines y la titulé Unos patines brillantes. Eran las 5:30 de la tarde y salía del colegio. Caminaba solitaria hasta el malecón y soñaba en tener unos patines como los de sus compañeras. Poco a poco avanzaba, pasaba por la presidencia municipal, la Minerva, el Banco Serfín y por fin llegaba a la mueblería Filco, en la esquina de la calle Cerdán y calle 20. Ahí estaban. Eran los patines más brillantes que ella había visto jamás. Se quedaba parada frente al escaparate por unos minutos, cosa que le costaba la regañada de su mamá. Con tristeza se retiraba del escaparate y continuaba el camino a casa, soñando con algún día tenerlos y patinar hasta cansarse, dejar que el viento despeinara aún más sus cabellos rizados, sentir en el rostro el aire de la libertad y disfrutar del ruido de las ruedas metálicas de aquellos patines. Ese ruido le parecía a ella que era mágico y que era mucho mejor que el ruido de los gritos de su padre. Caminaba deprisa. Tenía que llegar hasta la calle 10 y doblar a la izquierda para, casi corriendo, llegar a su casa frente al Seguro Social, en donde estaba su mamá, quizás haciendo tortillas de harina o algunas galletas con aquel merengue delicioso en forma de suspiro. Quizás mermelada de tomate rojo, o si tenía suerte comprarían tacos de agruras del carrito de la pequeña Lulú. O aún más, la llevarían a los hot dogs del pajarito. Cualquiera de esas cosas que fueran, todas eran buenas para ella, aunque de todo comía muy poco. Ella tenía problemas con la comida, anorexia le llaman hoy, y es que en aquel hogar no se podía comer en paz con aquel padre tan neurótico. Casi para llegar a su casa, se cruzaba a la banqueta del seguro y ahí se iba patinando con sus zapatos escolares. La verdad es que no sabía patinar. Sus compañeras del colegio a veces le prestaban uno de los patines, casi siempre el izquierdo, y eran Malisha Revlin o Lisha Kiami quienes más lo hacían. Las demás llevaban sus patines traídos de Nogales o Tucson, Arizona, y jamás los prestaban. Entraba a casa patinando con sus zapatos y abrazaba a su mamá. «Mamá, los volví a ver, ahí están todavía, brillan tan bonito». Su madre guardaba silencio. Casi no hablaba, pero con su sonrisa le decía que tuviera fe. Los milagros existen. Y así pasaban los días entre patines prestados, burlas por no tener los propios, sueños y esperanza de que algún día tener los suyos. Un día le dijo su papá: «Cuando salgas del colegio, te vas a mi oficina». No había nada que preguntar. Solo tenía que obedecer y llegar ahí rápido, muy rápido. Así lo hizo y se fue caminando por el malecón Malpica. Pasó corriendo por la copa de leche y continuó hasta la calle 22. Ahí estaba el trabajo de su papá. La escultura del pescador, aún no estaba ahí. Celso el pescador. Esto pasó muchos años antes y justo a la vuelta del trabajo de su papá estaba el supermercado más hermoso que ella había visto en su corta vida, Supermercado Zaragoza. Tomó un poco de aire en su alocada caminata y saboreó mentalmente un delicioso paletón Corona que vendían en ese súper. Quizás su papá quería comprarle uno. Desde que su prima Chayito ya no vivía con ellos, ya no le compraban más paletones. Llegó y saludó con temor. No sabía para qué estaba ahí.
¿Cuánto cuestan los patines de la Filco?, preguntó el papá, con voz seria, pero con una sonrisa, cosa rara para él. Lo había visto tantas veces que casi gritando dijo: ¡50 pesos! El padre sacó la cartera, en la cual había más papeles que billetes, y sustrajo un billete de 50 pesos, el cual entregó a la niña. Ten, ve y cómpratelos. Estiró su manita y con los ojos llenos de lágrimas, dejando su mochila en la oficina aquella, salió corriendo sin siquiera voltear a ver el supermercado, ni saludó a Maggie, mamá de su primo Abelardo, ni siquiera aspiró el agradable aroma de Casa Lozano. Corrió, casi voló a la Filco y se los pidió al dueño de aquel lugar. Era un señor muy sonriente que la veía todos los días frente al escaparate. «Por fin los pudiste comprar», le dijo. «Sí, mi papá me dio el dinero». «Te debe querer mucho». La niña ya no contestó. No tenía la seguridad de que la quisiera su padre. Y al tener los patines en la caja y abrazarlos, se dio cuenta de que no sabía por qué le había dado el dinero para que los comprara. Pero los niños son así. Olvidan rápido y se alegran con todo. A partir de ese día, se dedicó a aprender a patinar con los dos puestos. Se agarraba de las sillas, de las paredes, de las bardas y de donde podía, hasta que pudo dominarlos y así poder patinar sin miedo. Sentir el viento en el rostro le dio la seguridad de saber que siempre hay aires de libertad y que debemos disfrutarlos. El movimiento de los patines le enseñó que se puede ir de un lugar a otro con solo desearlo. Y el ruido de las ruedas metálicas le enseñó que, aun cuando haya ruido ensordecedor, siempre podemos distinguir la voz de Dios y tener la fe para saber que las cosas llegarán aun cuando tarden.